en el que vamos a ver lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. Durante mucho tiempo yo no había entendido qué significaba seguir a Cristo, cuál era el verdadero significado, lo que costaba hacerlo. Y entenderlo cambia tu forma de ver el mundo, tu forma de vivir, de tomar decisiones. El significado de seguir a Cristo, ser cristiano al fin y al cabo. Tenemos el ejemplo de Pedro, ese hombre que pasó de negar a Jesús 3 veces a ser un hombre valiente, que llevó el evangelio a los gentiles. Tenemos el ejemplo de Pablo, que pasó de ser Saulo de Tarso, el enemigo de Dios, a ser uno de los cristianos más reconocidos de la historia, de ser Pablo. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta mañana. Vamos a ver el verdadero significado de seguir a Cristo. El mensaje lo he titulado Todo o Nada, para quien vaya a tomar apuntes. Cuando vayamos avanzando en el texto, esa idea se va a ir desarrollando solo. Y el texto que vamos a estar viendo es Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 30. Lucas, capítulo 14, de los versículos 25 al 30. Hoy vamos a utilizar Biblia, familia, así que pido que tengáis vuestra Biblia a mano, que me sigáis en todo momento y que estemos atentos. Biblia preparada, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el contexto, antes de llegar a esta parte, y antes de llegar al capítulo 14, para ponernos un poco en contexto y entender lo que vamos a leer, vemos cómo Jesús iba camino a Jerusalén. Él iba con sus discípulos de camino a Jerusalén, porque era la fiesta de la Pascua, y iba pasando por diferentes ciudades, iba enseñando y grandes multitudes se iban uniendo a él. La gente iba de camino a Jerusalén, iba a celebrar la fiesta de la Pascua, veían a este Jesús y decían: vamos a seguir, este hombre tiene algo. Y en el capítulo 14 da comienzo con Jesús teniendo una cena en casa de un gobernante fariseo. Al principio del capítulo 14 hablan de diferentes cosas durante esa cena, y más adelante, del versículo 25 al 30, es donde estamos nosotros, da comienzo diciendo: sale de la casa de ese gobernante fariseo y da comienzo donde estamos nosotros. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. De estas grandes multitudes que lo seguían, había personas de todo tipo. Personas que lo seguían porque otras personas lo seguían, personas que habían oído de la fama de este Jesús y decían: yo quiero que me sane. Habían oído que sanaba enfermos, habían oído que liberaban endemoniados, habían oído grandes cosas de este Jesús. Era muy conocido, era muy famoso. Incluso algunos pensaban que iba a liberarlos de la presión de Roma. Algunos pensaban que iba a ser el libertador de Roma, un gran político. Jesús tenía muchos seguidores en Instagram, en TikTok, era muy conocido. Pero esas multitudes esperaban de él cosas equivocadas. Él no buscaba fama ni gente religiosa que fuera tras de él a todos los mítines que él hiciera. No buscaba personas que dijeran: Jesús, yo estuve contigo en el Sermón del Monte. Jesús, yo estuve contigo en la multiplicación del pan y de los peces. Jesús no buscaba este tipo de personas. Personas que fuesen todos los domingos a la iglesia, que no se perdieran ni una reunión de oración. No buscaba este tipo de personas. No buscaba personas que de boca lo honrasen, pero su corazón estuviese lejos de él. En Juan 8:31, ¿alguien lo puede leer con voz potente? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Venga, quiero que participemos y que estemos atentos. Juan 8:31, ¿alguien que lo lea? Entonces Jesús decía con mucho cariño que yo él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Qué buscaba Jesús entonces? Jesús buscaba verdaderos discípulos. El
Y el segundo paso del discipulado lo vemos justo después. Es el paso que nos solemos saltar, el guardar y obedecer la palabra. Porque ¿qué nos dice en Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos de los que lo seguían solo eran oidores de la palabra y no hacedores de la misma. Entonces, no eran verdaderos discípulos de Jesús. Estamos viendo qué clase de personas son las que seguían a Jesús. ¿Quiénes eran esas multitudes? Y bueno, entonces, si Jesús buscaba discípulos, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Ser un discípulo en el diccionario aparece como un aprendiz, uno que se apega voluntariamente a un maestro, a fin de aprender un oficio o una materia. Es uno que aprende a observar y a hacer. Eso es lo que es un discípulo, uno que aprende a observar y a hacer, y que se apega voluntariamente al maestro. ¿Cómo llamaban los discípulos a Jesús? Juan 1:38 dice: volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Los discípulos llamaban a Jesús maestro. Ser discípulo conlleva observar y hacer como hemos visto. No puedes ser su discípulo si solo eres un oyente. Si solo vas los domingos a la iglesia, a las reuniones de oración, no puedes ser un discípulo. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el que ama realmente a Jesús, con sus obras da evidencia de su fe. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia, es decir, un regalo que no merecemos mediante la fe. Pero ponernos esa fe en Jesús se tiene que mostrar con esas obras. Esas obras dan evidencia de nuestra fe, de nuestra nueva vida en Cristo. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Si hemos entendido el significado de seguir a Cristo, la consecuencia son las obras. Si hemos entendido el significado de seguir a Cristo, la consecuencia son las obras. Ahora mi pregunta es: ¿eres de esas multitudes que lo seguían solo por lo que podían obtener de él? ¿Eres de esas multitudes que cuando está mal busca de Dios y una vez que ya tiene lo que desea ya se olvida de él? Hermanos, ¿sabéis que podéis seguir a Jesús sin creer en Jesús? ¿Sabéis que podéis seguir a Jesús sin creer en Jesús? El cristianismo no se puede vivir sentado en una silla, sino amando, sirviendo. ¿Por qué? ¿Qué dice en Mateo 5:15? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué existimos? Existimos para que Dios sea visto. Y si nuestra manera de vivir nos refleja a Dios, ¿para qué vivir? ¿Para qué existimos? En esa multitud, como hemos visto, había personas de todo tipo. Personas que decían que eran cristianos, pero solo eran cristianos de nombre, cristianos que lo seguían por seguir, no eran verdaderos discípulos, y verdaderos cristianos que estaban dispuestos a ser sus discípulos. Entonces, ese mensaje está dirigido tanto a personas cristianas que quizás necesitan ser renovados, ser avivados en su caminar con Cristo, como a personas que quizás no han conocido todavía ese maravilloso Jesús. Y me encanta cómo conecta con el siguiente versículo. Quiero que os imaginéis la siguiente escena, ¿vale? Quiero que utilicemos la imaginación aquí. Me imagino a Jesús. Gracias. Me imagino a Jesús parado mirando a esas multitudes y pensando en su interior: esto no es lo que yo estoy buscando. Jesús conocía el corazón de cada una de las personas que lo seguían, de estas multitudes. Y sabía que muchos de ellos solo estaban ahí para ver qué podíamos tener de él. Señor, quiero un coche. Quiero que me sanes de mi dolor, Señor. No quiero sentirme solo. Quiero una casa, Señor. No lo seguían por quién era él, sino por lo que podíamos tener de él. Y me lo imagino, como os he dicho en el versículo 26, me lo imagino parado, mirando a esas multitudes, conociendo cada uno de sus corazones y diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Pero qué quiere decir este texto? Fijaos al principio. Dice, si alguno viene a mí, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Eso no va dirigido solo a personas que quieran ser pastores, personas que sean misioneras, personas que tienen un liderazgo en la iglesia. No, no, no. Jesús está mirando a todas esas multitudes y les dice, todo o nada. Porque muchas de esas multitudes escuchaban sus enseñanzas y decían, wow, qué bueno lo que dice ese Jesús. Me hace bien escucharlo, me hace bien ir los domingos a la iglesia. Pero que aburrezca yo aquí, no. Lo siento, pero no. Lo mío no lo toco. ¿Recordáis la historia del joven rico? Cuando se acerca al maestro y le dice, maestro, ¿qué me falta para ser un verdadero discípulo? He ido a todas las reuniones, he servido durante 20 años en el grupo de alabanza, Señor, he ido a todos los campamentos, a todos los retiros de iglesia, Señor, ¿qué me falta para ser un verdadero discípulo? Y Jesús, conociendo el corazón de ese hombre y sabiendo que su tesoro estaba en la riqueza, le dijo, yo quiero ser tu mayor tesoro. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven, si ya sabéis la historia, respondió, Señor, no, mi dinero no lo toques. Señor, mi descanso no lo toques. Mi pareja, mis amigos, mi familia, no la toques. Señor, para mí todo eso es más importante que seguir. Y seguramente ese sermón de Jesús hizo que muchos de los que estaban ahí dijeran, yo me voy de aquí ya, esto no es para mí. Yo me pico de aquí pero rápido. Porque muy pocos de nosotros y de esas multitudes íbamos a estar dispuestos a entregar todo lo que tenemos para seguir sus pisadas, para ser el verdadero discípulo de Cristo. Por eso este camino es la puerta estrecha, es el camino angosto. Ir a contracorriente. La vida cristiana no es fácil, es lo más difícil del mundo. Pero entonces aquí el Señor que me está diciendo que tengo que odiar a todas las personas que me rodean para seguirlo. No, la palabra de ofrecer aquí no es odiar, no es no amar, es amar menos. Claro que no te está diciendo que odies a las personas que te rodean, si el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Que alguien lo diga. ¿Cuál es el segundo mandamiento más grande que hay? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo te va a pedir que odies a la persona? Claro que no. Pero se nos olvida algo. ¿Cuál es el primer mandamiento? El más grande que hay. Mateo 22, 37. Que alguien lo lea en voz alta, por favor. Mateo 22, 37. Vamos, fuerte. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que el Señor te está diciendo es, puedes amar el resto de cosas en este mundo, pero a mí primero. Yo tengo que ser tu prioridad, tu mayor anhelo. Repito, lo que el Señor te está diciendo es, puedes amar el resto de cosas, pero a mí en primer lugar. Yo tengo que ser tu máxima prioridad, tu mayor anhelo. El Señor te dice, sea lo que sea que te separe de mí, pueden ser cosas buenas incluso, familia, amigos, como hemos hablado. Son cosas buenas en sí mismas, tus metas, pero si amas a todo eso por encima de Él, no puedes ser su discípulo. Tu amor por el resto de personas o cosas en este mundo tiene que ser menor que el amor hacia Cristo. Todo lo que compare con tu amor a Dios, con tu amor a Cristo, se tiene que ver como aborrecer, es decir, como amar menos. ¿Se entiende? ¿Sí? Mirad lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 7 al 8. Filipenses 3, del 7 al 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, todo
que para mí era lo más importante, todo. Mi pregunta es, ¿qué es para ti lo más importante? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿Por qué te despiertas cada mañana? ¿Qué tienes en mente cuando te despiertas cada mañana? ¿Cuál es tu motor en la vida? ¿Cuáles son tus mayores metas, tus mayores anhelos? ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Quizás sea tener ahorro, poder ir de vacaciones en verano. Quizás sea tu trabajo, tener bienes materiales, sentirte valorado, tener compañía, formar una familia. Pablo dice, por amor a ser un verdadero discípulo de Cristo, todas esas cosas las he dejado de matar. Todas esas cosas han pasado a un segundo plano. Porque sabéis que en la vida cristiana el orden de los factores sí altera el producto. El orden de los factores altera el producto. No es lo mismo amar a Cristo en primer lugar, tenerlo en primer lugar, que tenerlo en tercer, en cuarto lugar o en segundo lugar. No es lo mismo. No es lo mismo salir al mundo, intentar llenar el vacío que tienes con las cosas creadas, que salir al mundo lleno de Cristo, satisfecho en Cristo, y ahora poder disfrutar de todo lo creado. Te lo repito, no es lo mismo salir al mundo a llenar el vacío que tienes con todo lo creado, que salir al mundo lleno de Cristo, satisfecho en Cristo, con tu identidad en Él, y ahora poder disfrutar de lo creado. Ahora puedo disfrutar de ahorrar, pero no es mi mayor tesoro, mi mayor anhelo. Ahora no tengo que estar con el puño cerrado, no gastar mi dinero. Ahora puedo gastar. Puedo disfrutar de mi descanso y entretenimiento, pero no son mi mayor tesoro. Si un día no veo una película, si un día no tengo tiempo quizá para descansar, para ver una serie, una novela, no pasa nada. Puedo buscar pareja sin que se convierta en un nido y llenar ese vacío para no sentirme solo. En el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz es el mayor símbolo de negación que existe. Aquí no se está refiriendo a dolor, a sufrimiento, a golpes, a pasar mal, que también el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, y que por causa de su nombre vamos a padecer persecución. Pero aquí lo que se refiere a tomar la cruz es negarte a ti mismo. Antes hemos visto que tienes que aborrecer todo lo que te rodea para amar a Cristo en primer lugar. Ahora lo más difícil, a ti mismo. Es decir, amarte menos a ti mismo. Aquí el precio del discipulado, lo que es una dificultad extrema. La cancelación del yo, que el yo deje de ser tan importante. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto bíblico que yo lo pasé bastante mal con ese tema. Porque nosotros durante la semana teníamos unas horas de servicio que teníamos que cumplir y yo algunos días estaba muerto, pero aún así tenía que ir a servir y tal, pero cuando acababa la hora de servicio, ¡pum!, me iba a correr. Y yo pensaba y digo, sí, es normal porque estoy cansado, tengo que hacer mis cosas y tal, pero si alguien necesita mi ayuda, dependiendo de la situación, si alguien necesita que yo me quede más tiempo ahí y prescindir de mi descanso para ayudar a otras personas, tengo que hacerlo. Porque si yo hago lo que tengo que hacer y no hago más, ¿qué me diferencia de un incrédulo? ¿Qué me diferencia de esas multitudes? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y esas multitudes? Si solo hacemos lo que tenemos que hacer y no hacemos más. Me sigue costando el día de hoy una lucha contra mi carne. Porque la humildad en el seguimiento de Cristo es esencial. No puedes acercarte a Él sin creer que Él necesita. Imaginaos, ¿vale? Vamos a utilizar aquí la imaginación otra vez, ¿vale? Imaginaos que hay un gran incendio aquí en la iglesia utrera. Se incendia toda la iglesia utrera. Dios no lo quiere. Y esperemos que estemos bien asegurados con Mafre, ¿vale? Después me pasáis lo mismo y decidáis. Imaginaos que hay un gran incendio, ¿vale? Y tenemos que salir de uno en uno por aquella puerta, todos los que estamos aquí. ¿Quién es el que levanta la mano para salir el último? Yo quiero mucho familia, pero aquí ya he comprado el billete de Argentina y no puedo perderlo, tengo que salir el primero como los primeros. ¿Quién levantaría la mano?
libro que me gusta mucho que dice, escuchad esto por favor, dice, la esencia de la humildad en el Evangelio no es pensar más o menos de mí mismo, es pensar menos en mí mismo. Te lo repito, la esencia de la humildad en el Evangelio no es pensar más o menos de mí mismo, es pensar menos en mí mismo. No es decir, yo soy un crack y comentarlo todo lo que pasa conmigo, no es decir, esto es un sitio que está mirando todo el mundo, no es yo soy el mejor del mundo, no es eso. Y tampoco es lo contrario, tampoco es decir yo soy lo peor de este mundo, eso no es humildad. La humildad es dejar de pensar en mí, no amarme tanto en mí mismo. Esa es la esencia de la humildad. Pero ¿sabéis quién levantaría la mano en este instante? ¿Quién la levantó para decir yo ocupo tu lugar en la cruz? El que dijo no, él no, ellos no, yo voy a ocupar su lugar en la cruz. El mismo que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, ¿recordáis esta historia? Cuando ya iba a decidir, imagino la lucha que tendría Abraham en su interior, iba a decidir a asesinar a su hijo, a sacrificar a su hijo, levantó la mano para sacrificar a su hijo, dijo no, yo voy a ser el que va a ocupar su lugar, yo me voy a sacrificar por él, no hace falta que sacrifique a su hijo. Porque así nuestro Señor en Romanos 5:8 dice, así muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aunque no lo merecíamos. Ese maravilloso y humilde Jesús es el que te dice, sígueme, sígueme. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que alguien lo pueda leer, por favor. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, que alguien lo lea alto y claro, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya buen en vosotros de Cristo, luego también en Cristo Jesús, el cual tiene forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza al hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él renunció a todo. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No renunció solo a Dios, renunció a su vida, por ti y por mí. Ahí tiene que estar nuestra identidad, en ser siervos, en el amor sacrificial por otros. ¿Lo estáis viendo? Por amor a ti y a mí, Cristo hizo esa obra para que pudiésemos ser ricos. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué te genera oír eso? ¿Qué se te mueve en tu interior al oír eso? Algunos me diréis, pero es que yo no puedo renunciar a ese yo, no puedo perdonar el daño que me han hecho, no puedo dejar de amar tanto mi trabajo, no puedo dejar de amarme tanto a mí mismo. Yo no soy Dios. ¿Alguna vez he escuchado eso? ¿No? Yo no soy Dios. No eres Dios, pero si has conocido a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Y nuestro objetivo en la vida es ser cada día más como Cristo. Que Cristo en nuestra vida sea más visible. Mi pregunta es, ¿la gente ve esa sobrenaturalidad en nuestras vidas? ¿La gente ve a Cristo en nuestras vidas? No solo las personas de afuera, no solo las personas que nos ven de domingo en domingo, sino las personas que nos rodean. Ven a Cristo en nuestras vidas. Porque claro que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas todo, pero ¿en quién podemos? En Cristo que nos fortalece. Cosas que antes eran impensables por nuestro carácter, por nuestra personalidad, a día de hoy son posibles. Si
si permanecemos en Él. Porque el que permanece en mí, dice la palabra, ese lleva mucho fruto. Perdonar al que me ha herido, descansar en Dios, sacrificar uno por otro, sacrificar mi tiempo, mi trabajo, que para mí era lo más importante, pasa a segundo plano. Cosas que antes no salían de forma natural, a día de hoy la produce el Espíritu Santo en nosotros. Cuando empezamos a comprender la magnitud de la obra de Cristo, entonces comenzamos a renunciar a ese yo y a cambiar realmente, a ser transformados. Y la gente empieza a decir, esa persona tiene algo. Las personas cuando te miran nos ha pasado otra vez. Esa persona tiene algo. O esta otra persona que antes solo hablaba de los males que tiene y ahora solo escucho gozo, alegría, solo escucho salvos en su boca, que le ha pasado a esta persona. Cuando tu identidad está en Cristo, en la cruz, esas cosas las comienzas a hacer con gozo, con alegría. No con tu propia fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo que mora en ti. Porque los que hemos conocido a Jesús, estamos persuadidos de eso. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Cada día de nuestra vida Él está trabajando en nosotros. Pablo lo entendió a la perfección y a mí me ayudó a entenderlo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Alguien que lo lea, fuerte. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el que vive ahora en mí. Yo solo tengo que tomar esa decisión de tomar la cruz, negarme a mí mismo, amarme menos a mí mismo, para que sea Él quien ahora tome las decisiones, para que sea Él el que se muestre en nuestras vidas, para que sea Él quien cumpla sus promesas en nosotros. Si os dais cuenta, se trata de Él y no de nosotros. Muchas veces que tenemos puesta la mirada en nosotros y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Creemos que todo gira en torno a nosotros y no, todo tiene que girar en torno a Dios. Y no solo un día, no solo cuando conocemos a Cristo. Dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice eso, el texto. Dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué dice ahí? Cada día de tu vida tienes que tomar esa decisión de seguir a Cristo. Por favor, quiero que escuchéis esto. La salvación quiere decir venir a la cruz y confiar en Jesús. El discipulado conlleva tomar la cruz y seguir a Jesús. Te lo repito. La salvación quiere decir venir a la cruz y confiar en Jesús. El discipulado conlleva tomar esa cruz y seguir a Jesús. Y todo eso es lo que busca Jesús, verdadero discípulo. ¿Hasta aquí bien? Vamos a hacer un recapitulado de las cosas que hemos visto hasta ahora y seguimos igual. En primer lugar, vemos que Él buscaba verdaderos discípulos, no multitudes que lo siguieran, no multitudes que iban buscando cosas que Jesús les podía ofrecer, curación, provisión, ni personas religiosas que lo siguieran por tradición humana. Él buscaba que lo sigan por quién era Él. En segundo lugar, vemos que ser esa clase de discípulos conlleva un sacrificio. Jesús te pide que lo des todo por Él, porque Él lo dio todo por ti. Te lo repito, Jesús te pide que lo des todo por Él, porque Él lo dio todo por ti. Él no te va a pedir algo que antes no haya hecho por ti. Vale, seguimos en el versículo 28. ¿Alguien se ha quedado dormido? ¿Todo bien? ¿He dicho alguna energía? ¿Por ahora bien? ¿Tengo que darle relevo a Antonio? ¿No? ¿Bien? Vale. El versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta ilustración me encanta porque tiene varios significados. Vosotros imaginaos, ¿vale? Vamos a utilizar la imaginación otra vez. Imaginaos que queréis construir una casa en el centro de Utrera, un chalet, y ahora tenéis 1.000 euros. 1.000
1000 euros y un móvil tenéis. ¿Vale? Tenéis 1000 euros y os queréis construir un chalet en el centro de Utrera. Y ahora vais, compráis materiales, vais al Leroy Merlin, vais a Sevilla a comprar algunas cosas y volvéis con algunos ladrillos, algún cemento para hacer mezclas, etc. Yo es que ahora de eso entiendo mucho porque he estado trabajando allí en manantiales de Cordero, entonces entiendo bastante. Y imaginaos esto, ¿vale? Tenéis esos vuestros materiales, os vais allí a la plaza Alcozano, al centro, y decís, bueno, ahora me voy a hacer mi casa. Y la gente os mira y dice, ¿qué hace aquí? Con esas 4 cosas no puede hacer nada. ¿Qué está haciendo? Y yo miro mis cosas y digo, pues claro, no puedo hacer nada con eso, ¿qué hago? No puedo construir mi casa. No tengo dinero, ¿ahora qué? No he calculado el precio de lo que significa seguir a Cristo. Antes hemos visto el costo de ser su discípulo. Y aquí vemos que para ser su discípulo es necesario pararse y analizar, hacernos preguntas a nosotros mismos. De la misma forma que para construir una casa, lo mismo conseguir a Cristo. Estoy dispuesto a estimarlo todo como pérdida, por seguirlo. Estoy dispuesto a que ya no sea yo, sino que el que viva sea Cristo mismo. A que el que tome las decisiones sea Él y no yo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a los jóvenes o a la iglesia? ¿Por qué debo compartir el evangelio con mi familia, mis amigos? ¿Por qué? Tengo realmente una convicción y un peso en el corazón de que lo hago por amor a Él, porque me lo dice la Escritura. O simplemente lo hago por religión, porque es lo que me toca, porque es lo que he visto desde pequeño. Porque mi amigo viene, porque mi familia viene, para no sentirme mal, porque tengo ministerio. Familia, no vivamos por fuertes emociones, sino por grandes convicciones. No vivamos por fuertes emociones, sino por grandes convicciones. Porque si creemos que haciendo cosas somos más afectados por Dios, caemos en el activismo. ¿Recordáis la historia de Marta y María? ¿Cuál de las dos era la que estaba recibiendo la buena parte del Señor? ¿La que estaba haciendo cosas todo el tiempo o la que estaba a los pies del Maestro, teniendo una relación con Él? Antes hemos visto que Jesús no busca gente religiosa. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que hago? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? También esa metáfora hace referencia a cómo se tiene que ir construyendo una relación con Jesús. Después de haberlo planteado todo, los gastos, los materiales, el tiempo, empezamos esa relación con Jesús por los cimientos, en un terreno seguro, en un terreno sobre la roca, con paciencia, con perseverancia, entendiendo el significado de seguirlo. Dice en el versículo 29 y 30, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabarlo. No tenemos que tomar esa decisión de seguir a Cristo a la ligera. Tenemos que ver realmente la importancia de lo que conlleva tomar esa decisión, los costos que conlleva. Puede pasar incluso que, como pasa antes, nos vean con todos esos materiales en el centro de Utrera y digan, este hombre está loco, si con eso no puede hacer nada. Lo mismo en nuestro caminar con Cristo. La gente puede ver que teníamos propósito, que teníamos metas, y no lo hemos podido cumplir. Y se ríen de nosotros incluso. Y obviamente no tenemos que cambiar por lo que piense la gente. De Jesús pensaban que era un glotón, un borracho. Pero tenemos que ser conscientes de que tomar esa decisión es la más importante de nuestra vida. Y lo sigue siendo. Seguir a Jesús y tomar la cruz. Porque sabéis lo que puede pasar si no calculamos el precio de seguir a Cristo. ¿Qué dice en Mateo 7, del 24 al 27? Alguien que lo lea, por favor, fuerte, potente. Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Hasta el 27. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella, aquella
que son los pensamientos del mundo y digamos, esto no es para nosotros. El mundo que me rodea es muy atractivo y seguir a Cristo es difícil. Lo dejo. Quizás este no es tu caso, quizás no te apartas de él y de su camino, quizás contigo es más sutil, te vas enfriando poco a poco, ya no sabes por qué haces lo que haces. No que te vayas al mundo ni nada, pero que vayas perdiendo de vista en tu caminar con Cristo, que lo vayas perdiendo de vista a Él. Y esto es muy peligroso. Hay una frase que dice, si el diablo tiene un poco de ti, lo tiene todo de ti. Pero si Dios tiene un poco de ti, no tiene nada de ti. Te lo repito, si el diablo tiene un poco de ti, lo tiene todo de ti. Pero si Dios tiene un poco de ti, no tiene nada de ti. Todo o nada. Puede pasar que nuestro amor por Jesús no sea el mismo que era antes, que vayamos tomando malas decisiones o decisiones que no nos acerquen a Cristo. Y nuestro Espíritu Santo se vaya enfriando. Que ya no vamos a dar cosas por amor, porque lo hemos perdido. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Has perdido tu primer amor? ¿O has experimentado alguna vez un amor por Jesús real, genuino? ¿Sientes que haces las cosas por obligación, por religión? Porque tengo que hacerlo ya, por una gran convicción. Si eso es así, tienes a personas que te ayuden a salir de ahí, que te ayuden a caminar con Cristo, que te aconsejen, que te animen, que te acompañen en ese desierto. En mi caminar con Cristo también he comprobado la importancia de tener a personas que te aconsejen, personas que te acompañen, que te sostengan los brazos como Moisés, cuando Uri y Aarón le sostuvieron los brazos en la batalla de Israel. Personas con las que puedas rendir cuenta, a las que puedas pedir consejo. Personas que le puedan decir, oye, nos tomamos un café, no estoy pasando muy mal, tengo mucha carga en mi vida. ¿Tienes a personas así? Y si no las tienes, las buscas. Pero si has perdido tu primer amor, el siguiente versículo te da la clave. Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Tengo que hacer algo nuevo para recuperar mi amor, mi primer amor? No necesariamente. Lo mismo, pero con un corazón totalmente diferente. Corazón transformado, corazón arrepentido, quebrantado, humillado. Un corazón que recuerda hasta dónde me ha traído Dios. Un corazón que necesita a Dios, que sea cautivado por Cristo. Hermanos, tenemos que volvernos al Señor. Segunda de Crónicas 7:14, me encanta. Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, me oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Eso es lo que busca Dios. Un pueblo con un corazón humillado, que reconozcan quién es Dios y que estén dispuestos a seguirlo, sea cual sea el precio. Hermanos, Dios nos está esperando como al hijo pródigo, con los brazos abiertos. Es más, no solamente nos está esperando, sino que sale a nuestro encuentro. Nos espera con los brazos abiertos. Y nosotros le decimos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Déjame ser por lo menos uno de tus jornaleros. Por lo menos déjame ser uno de tus trabajadores. Y Dios te dice, no quiero que seas uno de mis trabajadores. Quiero que seas mi hijo. No quiero que vivas como un trabajador. Quiero que vivas como mi hijo. No te voy a dar el uniforme de trabajador. Te voy a dar tu túnica, tu anillo de oro y vas a vivir como un hijo del rey. Porque somos hijos del rey. Vive como un hijo del rey. No vivas como un trabajador.
de ser hijo de Dios, con todos los beneficios de ser hijo de Dios. Vamos a recapitular lo que hemos estado viendo y vamos a concluir. En primer lugar, vemos que él buscaba verdaderos discípulos, no multitudes que lo siguieran, no multitudes que iban buscando cosas que Jesús le podía ofrecer nada más, no personas religiosas que lo siguieran por tradición o no, personas que lo buscasen por quién era él, el que nos amó primero, el que se hizo hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, vemos que ser esa clase de discípulos conlleva un sacrificio. Jesús te pide que lo des todo por él, porque él lo dio todo por ti. En tercer lugar, vemos que para ser verdaderos discípulos tenemos que calcular el precio de seguirlo, analizar la situación, no tomar decisiones a la ligera, ser conscientes realmente de las decisiones que tomamos y por qué lo hacemos, y hacernos preguntas a nosotros mismos. Por último, con perseverancia, con paciencia, con obediencia, con un corazón humillado, un corazón arrepentido, se va construyendo esa torre. Se va construyendo esa casa en el centro luterano. Esa bonita casa que está fundamentada sobre la roca. Y para concluir, familia, mi deseo para vosotros en esta mañana es que os planteéis si realmente habéis experimentado esa transformación. Si habéis pasado de ser Simón el pescador, el hombre que negó 3 veces a Jesús, a ser Pedro, uno de los hombres más valientes que llevó el Evangelio a los gentiles. Si habéis pasado de ser Saulo de Tarso a ser el apóstol Pablo. Esos hombres tenían algo en común. Ambos experimentaron al Cristo resucitado y sus vidas ya no volvieron a ser las mismas. Sus vidas cambiaron por completo. No se quedaron igual. Eso es lo que te transforma. En tu vida eso es lo que transforma tu corazón. Poner tu fe en que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. Como dice 1 Corintios 15. Si lo puedes poner en 1 Corintios 15, del 1 al 3. Cristo murió por tus pecados y mis pecados. Lo clavó en una cruz para que ahora pudiésemos tener esa relación con el Padre. Y al tercer día resucitó, no para que viviésemos como jornaleros y trabajadores, no para que viviésemos la vida que queremos, que nos da la gana, sino para que vivamos como hijos del Rey. Y si pones tu fe en eso, en esta promesa, dice que tienes vida eterna. Y no es lo mismo sentirte amado por Dios, no es lo mismo saber que Dios te ama que sentirte amado por Dios. Una cosa te transforma, la otra no hace nada con el entendimiento. No es lo mismo saber que Cristo murió por ti a sentir que Cristo murió por ti en esa cruz. Y murió por tus pecados y por tus pecados. En el instituto uno de los profesores nos decía, si tu conocimiento, si lo que conoces no transforma tu forma de actuar, si tu conocimiento no transforma tu comportamiento, se vuelve un envanecimiento. Es decir, si tú realmente lo que conoces de Dios no te transforma, no te cambia, es como metal que suena, sin valor que repite, ruido, no sirve de nada. De nada sirve tener una mente llena de teología, de conocimiento de Dios y tener un corazón frío. Si todo lo que tienes aquí no baja al corazón y no te transforma, no sirve de nada. Os animo a que volváis a experimentar el Evangelio de Cristo. Y si hay alguien aquí que nunca lo ha experimentado, no te vayas de aquí sin tomar esa decisión. Porque cuando decides y entiendes realmente lo que significa seguir a Cristo, pasas de ser esas multitudes a ser como Pedro y Pablo. Tu vida ahora tiene verdadero sentido, tiene propósito. Puedes hacer las cosas con gozo, con un sentido. Hay paz, muchísimas promesas más, prometidas a los que le aman. Y ahora que he decidido seguir a Cristo, ya me he vuelto atrás, ya me he vuelto